Tu historia no empezó cuando naciste, empezó mucho antes. Todo lo que tus papás sintieron mientras te esperaban también te formó. Y a veces, sin darnos cuenta, seguimos viviendo emociones que no son nuestras. Hola amigos, bienvenidos a su tercer episodio de Memorias Ocultas. Hola, hola. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Muy contento después de venir de este fin largo Ay, sí. de descansito. Sí, nuestro finecito de De aniversario. aniversario. Cumplimos un año de casados y cumplimos 6 años de novios también. Híjole, sí. Ya, Un fin. bastante. Ya fue bastante. Ya, Ya tocaba casarnos. toda una vida. Sí, Sí, te mataba. ya sé. Bueno, pues el día de hoy les traemos un tema súper interesante. Sí. Pero, como siempre, antes que nada, quisiera pedirles si pueden darle like al video, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos o familiares que crean que les puede ayudar o identificar. Así es. Ok, pues bueno, a ver, ¿nos quieres platicar del tema? Sí, estoy muy emocionada por este tema. Vamos a platicar sobre el proyecto Sentido Gestacional. Es algo que pues realmente siento que no se habla mucho de él, pero tiene mucha influencia en toda nuestra historia como Pues sí. humanitos. De hecho, yo conocí el tema hasta que te conocí. Así que Sí, sí, exacto. O sea, no es muy sonado. exacto. Por lo que entiendo, son pocos los maestros que han hablado del tema, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Siento que es muy importante lo que mencionan ellos porque tiene mucho que ver con la influencia que tienen pues, tus papás, todo tu entorno familiar sobre ti. Claro. Entonces, pues bueno, les vamos a explicar. Traemos ahora sí que todas las anotaciones aquí porque es un tema muy complejo y no queremos cerrar en los ejemplos para que realmente puedan sentirse identificados porque todos tenemos un proyecto sentido. Simplemente hay proyectos sentidos muy bonitos, proyectos sentidos neutros y proyectos sentidos muy negativos, que ese tipo de proyectos, los negativos, son los que nos vamos a concentrar porque esos son los que hay que sanar. Sí, claro. Y bueno, para empezar con esto, creo que la pregunta principal sería, ¿qué es el programa, no? Ok. El proyecto sentido gestacional es lo que consciente e inconscientemente se imprime sobre los deseos de tus papás o de tu entorno familiar. Entonces, está cañón, porque hay muchísimos ejemplos que, por ejemplo, yo he escuchado el típico. Yo tengo un hijo para que en la vejez me cuide, porque para eso sirven los hijos. A mí me ha tocado muchísimo escucharlo. O, ¿sabes qué? Yo soy golfista, entonces como me encanta el golf, quiero que a mi hijo le apasione el golf igual que a mí. Y que se vuelva profesional. Y que se vuelva profesional, exacto. O, por ejemplo, yo estudié modas y quiero que mi hija sea la más fregona en modas porque yo me tuve que salir de la universidad y no alcancé a completarlo, ¿no? Sí, podría ser en contexto como el cumplir los sueños frustrados de papás o llámese familiares, como bien dijiste, del clan. Sí, sí, o sea, quieren proyectar en su hijo deseos, ilusiones, traumas, porque viene todo. O sea, ahora sí que viene cargando absolutamente todo lo que pasó. Y siento que una parte muy importante de saber que yo antes no lo conocía, porque sabes que vienes cargando cosas transgeneracionales, como que eso sí se escucha un poquito más. Pero lo que yo no conocía es que puede venir desde el momento en que tus papás deciden que van a tener un bebé. Entonces, cuando tú, o sea, todavía ni siquiera eres un embrión, no eres nada, ya se imprimen esas proyecciones que tus papás quieren en ti. Entonces está el típico de, ay, ¿tú qué quieres que sea, mujer o hombre? Ay, y si fuera mujer, querrías que fuera, no sé, bailarina o querías que fuera lo que tú quieras. Se escucha muy bonito, pero cuando tenemos los proyectos sentidos negativos, es cuando realmente forzamos esa proyección. O sea, que el bebé tal vez no tenga ni siquiera las aptitudes para ser golfista y tú a fuerzas quieras que sea golfista porque tú eres, ¿no? Claro. Sí, y viene mucho del nombre. O sea, vamos a analizarlo un poquito. Dice proyecto sentido. Ok, cuando uno tiene un proyecto que se planea, ¿no? Exacto. Hay una planificación de antemano. Inclusive antes de, en este caso, tener un hijo o gestarlo. Regularmente, supongamos que es un caso particular en el que sí están planeando tener familia, no fue un embarazo espontáneo, no fue un embarazo accidental. Sí. Desde ahí ya empiezan las preguntas de qué me gustaría tener, si es niño o es niña, independientemente de que entendemos que hay un proyecto divino
Sí. que esa alma ya está destinada a llegar a esa familia. Exacto. Y puede que esa alma ya haya traído como un tipo de gen o en el ADN ya traiga cierta información de si va a ser niño o niña. Claro. Y puede pasar que en estos casos de que nosotros le ponemos, ay, es que me encantaría que fuera niña y ojalá fuera niña por esto y por esto para que me acompañe, bien dijiste, ¿no? O que sea la que nunca se suelta la mamá, sí, o que cumple los sueños de mamá o en su defecto de papá. Y pasa mucho, o bueno, yo he escuchado mucho que hay teorías de que se puede voltear el sexo del bebé. Sí. De hecho, en mi familia hay uno, ¿te acuerdas? Sí. Platícalo. Sí. Bueno, no, o sea, ese tendríamos que analizarlo muy a fondo en terapia para ver si sí aplica. Pero bueno, prácticamente uno de mis hermanos y mi cuñada, güey, estaban esperando bebé y iba a ser niño, supuestamente. Ajá. Y a la hora de la hora en el sex reveal, el humo ni siquiera salió ni rosa ni azul, salió verde. Entonces todos nos quedamos de ¿qué es esto? Sí. Era época de encierro. Sí. Entonces, después, o sea, a ellos les habían dicho que yo iba a ser niño, les dijo la ginecóloga, y después cuando fueron al chequeo, resultó que era niña. Sí. Entonces, no sabemos, jugábamos que no sabíamos si era por la vacuna o si era porque le dio a mi cuñada, o sea, cosas así de ese estilo, pero sí habría que analizarlo un poco más, pero bueno, este es un ejemplo, ¿no? Claro. También en mi familia. Sí. Ese sí o sí. O sea, el otro podemos cuestionarlo un poquito, pero este sí o sí. ¿El de mi mamá? Sí. Sí. Ella nos ha platicado y creo que es bastante preciso lo que puede decir en la información que tiene que ver con el proyecto Sentido. Sí. Ella dice que es de las más chicas, es la penúltima. Y entonces todos los de arriba, más que una de las más grandes, es mujer. O sea, la mayoría son hombres. Okay. Entonces ella dice que su mamá siempre quiso volver a tener una niña. Y mi mamá, pues, o sea, en ámbitos, hablando de México, digo, ella tiene herencia turca, Armenia. Entonces, es una mujer grande. O sea, para el promedio mexicano no es alta. Digo, tú eres muy alta, 1,80, pero mi mamá mide 1,70. Digo, ¿también? 10 centímetros es algo, pero para ser mujer está arriba del promedio, ¿no? Sí, se considera mexicano. Y ella dice que ella siente que era niño, pero que era tanto el deseo de su mamá que se volteó y se hizo niña para cumplir ese deseo. Y es que sí. O sea, a nosotros lo que nos explicaron es como el deseo es tan fuerte. El deseo viene con una condición, vamos a decirlo así. Sí. Es, si no nace niña, no la voy a querer tanto. O sea, eso ya es una condición. Por eso, el único amor incondicional que existe es el de los abuelos. Todos los demás son condicionados porque, aunque una mamá diga, amo incondicionalmente a mi hijo, esperas algo de ese hijo. Claro. No es como, que viva su vida y sea feliz y que pase lo que tenga que pasar. Sí. Pues no. No, y muchas veces lo dijiste al principio, hay unos muy graves que se pueden notar ya a edades avanzadas. Sí, totalmente. O hay unos que son más insignificantes, que sí impactan, pero tal vez no impactan de manera negativa, ¿no? Claro. O sea, no tan negativo. Como puede ser me encantaría que fuera güero o que fuera castaño, ¿no? Ándale. O que salga con ojos de color. Sí. No sé, inculcarles una religión, ¿no? Ya estás planeando claro que va a ir a mi iglesia, claro que lo voy a meter a la escuela que lleve la misma filosofía, cosas así, que a lo mejor no son tan malos, ¿no? O sea... Sí, o que realmente si no pasa, no pasa afecta. nada. Exactamente, sí, también. Pero ya el hecho de decir, si no nace niña, no lo voy a querer tanto, o si no nace niña, ya para qué lo tengo. Sí. O sea, ese tipo de programaciones condicionadas, lo que va a pasar es que el embrión está en modo emergencia. Es un, ¿qué hago para así pertenecer a esta familia y que sí me vayan a aceptar y no me vayan a sacar del clan, ¿no? Qué importante eso que dices, porque el clan es muy importante y nosotros hemos hablado un poquito de linajes y que te puede afectar linaje materno, linaje paterno, pero algo muy importante que hay que mencionar del clan es que hay lealtades. Sí. Y entonces, como esa alma ya está destinada a llegar a este cuerpo o a esta familia en un cuerpo físico, a lo mejor, como mencioné antes, ya trae alguna idea de cómo va a ser esa experiencia. Exacto. Pero a la hora de que tienen estos comentarios o ellos resienten, algo importante también a mencionar es que en estas edades o en este periodo de gestación e incluso de planeación y post-parto, que llega hasta los 3 años, ¿no? Si no me equivoco, podría llegar. Los niños son unas esponjas, sus cerebros y sus mentes son unas esponjas, entonces absorben todo de parte de mamá. Y ni se diga que físicamente están conectados por el cordón umbilical. Entonces, esa información se pasa. ¿Qué pasa? Que es esa conexión tan directa con mamá que si mamá resiente, si mamá se enoja, lo toma como propio. Sí, el bebé. Exactamente. Y, o sea,
sí de la mamá, pero también es todo el contexto familiar. Claro. O sea, la mamá es la que le va a transmitir, vamos a decirlo así, porque está viviendo un contexto familiar, pero pueden influir quien sea de tu contexto familiar, ya sean abuelos, ya sean tíos, primos, Sí. Hermanos, papás, o sea, todos están influyendo sobre cómo va a venir ese niño. Qué interesante. O niña. O sea, si un hermano grande reciente, la llegada del hijo también afecta. Claro que sí. Sí, totalmente. Sí, lo supuse. ¿Te estás proyectando? No, claro que no. Pues bueno, a ver, para que no se nos confundan, es desde la concepción, la gestación, el nacimiento y hasta los 3 años. Ahí, o sea, en todo ese periodo abarca el proyecto sentido. Entonces, cualquier contexto emocional que se viva durante ese periodo negativo, porque estamos hablando de los que tienen problemas en el proyecto sentido, Sí. va a marcarlos, ¿sí? Entonces, híjole, tenemos muchísimos ejemplos que darles. Más adelante se los vamos a explicar, pero hay un sinfín de ejemplos y hay un sinfín de proyectos que se pueden dar porque no todos son iguales. No me gusta encasillar a las personas, o sea, como que cada quien tiene su historia y su drama, pero vamos a dar como los más comunes y con los que más se pueden identificar. Si ustedes les resuena algo y dicen, no encuentro ningún ejemplo que sea el mío, pero me resuena esta información, escríbanos y les ayudamos a saber cuál es su proyecto sentido. Sí, y si se pueden identificar, nosotros vamos a contar los nuestros. Sí, también los personales. Los personales. Sí. Bueno, vamos a dar ejemplos de cómo se imprime el proyecto sentido gestacional. ¿Quieres decirlos? Sí, claro. Sí. Bueno, el primer ejemplo es mamá con miedo a no poder sostener. Esto se traduce a hijo con ansiedad económica o sensación de no tener suficiente. Sí. Qué interesante. Que esto es como, voy a tener un hijo hombre, por ejemplo, para que ese hijo hombre trabaje en finanzas y me salve. ¿Sí me explico? Pero todo ese proyecto ya se hizo en el niño, que el niño todavía ni siquiera nace. Sí, claro. Ni siquiera sabe si van a ser mujer o hombre y ni siquiera sabe si le va a gustar las finanzas o no. ¿No? Sí, y con este tipo de información inconsciente el niño nace o la niña nace, se desarrollan y se van empujando hacia ese caminito a llegar a las finanzas o a estudiar economía o algo para poder generar y poder sostener esta familia, ¿no? Exacto. Pero es con la... O sea, es contrarrestar el miedo familiar, por eso se llama lealtad familiar. Exacto. Otro ejemplo es papá ausente. Es un caso muy clásico del... Daddy issues. Sí. Gracias. Sí, o sea, cualquier persona que tenga daddy issues literalmente cabe en este proyecto sentido porque es atraer parejas ausentes. O sea, el típico que llegan y dicen, yo siempre que encuentro una pareja o no está disponible, o sea, ya está casado, ya está con otra pareja. Sí. No tiene tiempo para mí, trabaja mucho. O sea, cualquier cosa que haga que se ausente y que tengas ese patrón repetitivo es por papá. Sí, y pasa también porque la mujer aprende del amor o de la masculinidad de parte de papá. Exacto. Y el hombre lo aprende de mamá. Entonces, por eso Electra, por eso Edipo a veces, y lo hablamos en capítulos anteriores, que estos síndromes o estos complejos vienen derivados de este proyecto sentido también. Exacto. A final de cuentas es una línea que te lleva de, ok, entendemos que hay un daddy issue, pero a veces sabemos de dónde viene, tal vez no. Exacto. Entonces sería buscar desde muy joven, investigar si papá sí fue presente, si trabajaba mucho, porque a veces nosotros lo podemos tomar de la manera errónea. A lo mejor estuvo trabajando y nosotros pensamos que abandonó. Sí. Acuérdense que dijimos que el inconsciente interpreta. No es que sea exactamente eso, pero si tú lo interpretaste como nunca llegó a jugar conmigo porque estaba trabajando, entonces literalmente tu inconsciente va a decir nos abandonó. Me gustó mucho la frase que me dijiste cuando estábamos estudiando el tema, que es lo que no se dice se siente. Sí. Y lo que se siente se graba. Exactamente. Y eso está cañón porque a lo mejor nunca le dijeron, oye, tu papá te abandonó, pero resintió la ausencia. Exacto. Estando muy chico, necesitando una figura paterna, porque pues veía nada más a mamá. Y resulta que eso le causa este proyecto sentido, que es buscarme un esposo, un novio que también me trate de la misma manera, que a lo mejor, no, como dijiste, no esté presente, pero también que tenga esos rasgos que representan a mi papá. Exacto.
Sí, siempre lo va a representar. Si es tu proyecto sentido, siempre va a representar a alguien de tu familia, ¿no? El tercero que vamos a platicar es madre con culpa. Esto se refleja a hijo que busca expiar culpas ajenas sintiendo que debe pagar algo. Que estas son las típicas deudas emocionales. Se pasan de generación en generación. Sí. Los hijos las acaban saldando o los nietos, dependiendo cómo se trabaje. Sí, y si te das cuenta que las tienes, porque las deudas emocionales se reflejan mucho en no tienes que pagar monetariamente. No. Es si mi mamá me tuvo, pues entonces estoy con ella porque pues ella me tuvo, ¿no? O ser fiel, por ejemplo, si tu mamá enviudó, tú también de cierta manera en un futuro pierdes a la pareja, ya sea por un fallecimiento o sea por ruptura. Híjole, es que son una infinidad de ejemplos. Sí. Pero bueno, esperemos abarcar todos y si no, los ponemos en los comentarios, porque sí hay bastantes y por eso los estamos leyendo para... son demasiados que pues realmente aprendernos está un poquito difícil. También de la madre deprimida, que es lo que les comentaba al principio. Si la mamá está deprimida vamos a imaginar que es nada más en el embarazo, ¿no? O sea, que está deprimida, que no sabe si realmente sí quiere al bebé, no quiere al bebé, o si se cree suficientemente buena mamá o no, si va a poder o no va a poder. Lo que va a pasar es que le va a pasar esa depresión patológica a su bebé, pero también puede ser que sea un sostén para la mamá. O sea, que siempre sea como yo vengo como un niño medicina y vengo a sanar tu tristeza. Entonces, dejo mi vida a un lado completamente para dedicarme a ti, para poderte quitar esa depresión. ¿Se traduce como a los hijos bastón? ¿O no tanto ahí? Sí. Aplica. Pero sí aplica, nada más tienen un poquito de diferencia, que ahorita lo voy a explicar. Ok, muy bien. Y bueno, de los últimos puntos es padre controlador, el hijo con necesidad de rebelarse o dificultad para confiar. Mira, ¿a quién le tocó el ejemplo? No sé. Pues mira, no sé si controladores o no, simplemente sí fui yo la oposición. Sí, totalmente. De todo el linaje. Sí. O sea, al menos directo, llámese hermanos, pues sí fui yo el que se salió del molde. La ovejita negra. La ovejita negra, el que buscó otras cosas, el que se dio de topes, el que llegó hasta acá con más complicaciones, pero aquí estamos. Así es. ¿Y a qué se debía esto? Pues que yo quise romper con patrones, con creencias, sí, con limitantes, con por qué todos tienen que estudiar lo mismo si a mí no me gusta eso. Sí. Yo quisiera estudiar algo que no sé, pero eso no. Sí. Esa era mi idea. O sea, al menos eso no me late. Sí. Y a veces también pasa porque a mí sí, o sea, yo sí me acuerdo que muy chavito me empezaban a decir, es que esto es lo que deja. O sea, psicólogos no, típico. Porque pues la terapia no, nadie va a terapia, o sea, y ni se usaba, ¿no? Que si abogado, pues está bien complejo y si te gusta leer y a ver qué onda. Y es por palancas. Y administrador es como el ámbito más intermedio porque cualquier empresa necesita un administrador o necesita un contador o cosas así. O si hicieras tu propia empresa necesitas un administrador. Exactamente, y conocer todos los sectores de la empresa, ¿no? Entonces yo me fui por otro lado, le platicaba a Clau que yo cuando estaba viendo en la prepa qué quería estudiar todavía no sabía. Sí sabía que no quería matemáticas. En ese entonces se me complicaban mucho, entonces no quería. Me fui a humanidades y a la hora de yo decía, bueno, derecho, me gustaba la justicia para defenderme porque pues criticado, cierto bullying, así era como voy a poner orden, entonces defender al noble, ¿no? Claro. Y cuando me metí a los prepadéuticos y todo así de que están en la prepa fue como un no. Es mucha información, voy a tener que leer mucho y no soy tan aplicado en él. Psicología me dijeron que era exactamente lo mismo y dije, pues no, o sea, no. Y sí, No la voy a armar. Entonces, así. Pero mira, a final de cuentas llegué a un tipo de terapia. Claro. Llegué a un tipo de sanación y pues sí fue por otro rubro, ¿no? Claro. Y creo firmemente que esto también puede ayudar a sanar a mi familia. Totalmente. Hay varios tipos de proyectos sentidos, que es los que vamos a explicar ahorita. El primer tipo de proyecto sentido es el proyecto de unión o reparación, que es el típico caso que viene un bebé cuando hay o un cuerno o hay una situación como ya de separarse. O sea, de ya queriéndose separar y chin, se nos dio un bebé, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este proyecto sentido de este niño o niña? Es que va a venir como el mediador. Entonces, como es el niño pegamento, claro, de sus papás, lo que va a suceder es cuando se peleen, él va a tener que intervenir y va a tener que ser el terapeuta natural de ellos, va a tener que ser el que medie todo, o sea, que sea como ya te estás pasando, a ver, espérate que hable y no sé qué. Y este tipo de proyecto también es dejar todo, porque tienes que estar para cuando haya una crisis de papás.
Sí, hay muchos casos así. Sí, bastantes. Muchos. Bueno, también el siguiente es proyecto de reemplazo. Aquí es cuando pudo haber alguna pérdida, un embarazo no logrado, Sí. Cosas de esa índole. Y el siguiente bebé llega a reemplazar o a sustituir o con ese chip de tener que sustituir al anterior, ¿no? Sí. Muchas veces se dice que hasta cargan con dos almas. Sí. Que pueden llegar a traer el proyecto sentido de esa persona que fue el primer deseo de papás Sí. o del clan y que independientemente si tuvieron uno para esta personita nueva, no lo toma al 100% porque está sustituyendo al primero, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, no sé si han escuchado el término yaciente. Es esto. O sea, el yaciente es literalmente un alma que se quedó sin cuerpo que se va a depositar en el siguiente cuerpo, ¿sí? Esto puede pasar de muchas maneras, pero el gestacional es para reemplazar un fallecimiento de la familia. Por ejemplo, si durante todo el periodo que les dije fallece alguien, este bebé agarra ese proyecto sentido de yo voy a tomar el lugar de esa persona que falleció para que esté con la familia. Y de ahí vienen muchas patologías que pueden ser insomnio, que puede ser esclerosis múltiple, puede ser Parkinson. O sea, todas estas enfermedades son del yaciente porque vienes cargando tanto que literalmente ¿cómo puedes como traducir la muerte? Es no moverte. Uh-huh. Y todas estas patologías que les estoy mencionando es no moverse, ¿no? Uh-huh. Y también tienen las características de que les gusta estar, por ejemplo, con deportes extremos, o sea, deportes que sí te pueden llevar a fallecer. Es estar pegado demasiado a la muerte que los hace sentir vivos. O sea, eso es sí, o sea, lo típico, ¿no? Estar al borde les genera esa adrenalina de sentir que están a punto de, pero es como los que les gusta el paracaidismo, los parapentes, el motocross. Sí, claro. Sí, o sea, a ver, en cualquier deporte te puedes lesionar y obviamente si te toca, te toca. Sí. Pero son deportes que de plano... Les llama más el alto riesgo. Ándale, exactamente. Deportes de alto riesgo. Y un yaciente es muy fácil de reconocer porque tiene unas características muy peculiares que es... Le gustan los colores muy oscuros, o sea, siempre están de negro, siempre, ¿por qué me estás viendo así? Es que me suena esta historia. Ahorita les voy a contar mi historia. Le gusta todo lo relacionado con la muerte. Sí, calacas. Ataúdes, calaveras, sangre. Halloween, Día de Muertos. Wow. Y tienen una manera de ser muy depresiva. Sí. Aunque no sea... O sea, no es como que te quieras morir. Hay veces que sí, o sea, en mi caso sí fue, pero hay yacientes muy funcionales. Simplemente como que todo el tiempo están serios. Uh-huh. No sonríen, no participan. La mayoría de las veces son muy introvertidos porque la muerte es silencio. Y no estás. Exacto. O sea, cuando estás muerto no estás. Entonces, aunque estés en un grupo, uh-huh. El hecho de que tú estés ahí es pasar desapercibido porque el fallecido no está. Exactamente. Después existe el proyecto de salvación, que es cuando la mamá desea literalmente un bebé para que la salve. Entonces es un niño con sobrecarga emocional, que es siempre tengo que estar para ayudar a mamá en sus emociones como tal. Ya no es a la pareja, es a mamá nada más. Sí, y eso es muy importante porque este hijo se hace a un lado para contrarrestar las emociones de mamá. Entonces... A nosotros en terapia hay un término que utilizamos que se llama exceso de alegría o exceso de felicidad. Sí. Y a mí se me hizo bien curioso cuando le pregunté a mi maestro oye, pero ¿cómo es algo negativo tener exceso de felicidad o de alegría? ¿No? O sea, dices, porque estaría ¿tú quieres? O sea, mientras más, mejor, ¿no? Uh-huh. Y pues no. Hay gente que demuestra demasiada alegría o demasiada felicidad, que siempre está sonriendo y nunca está mal, que a veces ya es hasta un poco sospechoso. Sí. O sea, les pasan situaciones y cada que les preguntas como, no, hombre, todo bien y vamos saliendo adelante y todo fregón y así. Sí. Y nunca los ves como darse el permiso de sentirse tristes o llorar enfrente de ti o así. No decimos que no sea gente que lo haga en privado, pero el poner esa máscara de felicidad es para proteger de que pueda recibir el exterior de ti y decirles yo estoy bien, no se metan conmigo. Ahora, este exceso de felicidad cuando viene de este proyecto
se traduce a que se dejan a un lado y ponen esta máscara, pero no por ellos mismos, no porque no hayan trabajado una emoción o no porque la tengan retenida y quieren demostrar una felicidad falsa, es porque quieren ayudar a mamá a levantarse. Entonces yo nunca me puedo permitir estar mal porque mamá ya está mal y el yo estar mal podría ser una carga negativa para ella. Entonces yo lo que quiero es compensar lo que ella siente para que ella se pueda sentir feliz y yo sentirme feliz con este proyecto porque lo estoy cumpliendo. Sí, o sea, en su inconsciente no está el tengo permitido sentir emociones. No. Y si me siento mal es por mamá. Exacto. No es por mí. Exacto. Si me siento feliz es por mamá. ¿Y qué tengo que hacer? Es contrarrestar la emoción negativa. Exactamente. Y hay algo muy especial en este tipo de personas con este proyecto sentido, que es, te dicen algo trágico y se ríen. Ah, sí. O sea, literalmente no hay una emoción como, a ver, si platicamos un drama que nos pasó, pues obviamente no lo vamos a platicar. Ay, sí. ¿Te acuerdas la otra vez? Casi me asaltan. Sí. O sea, me quitaron la cartera, pero no me... O sea, sí. Sí. Y es muy... O sea, como que es muy peculiar en ese tipo de proyectos sentidos, ese tipo de actitudes. Por si conocen a alguien. El siguiente proyecto es el proyecto de compensación. La frase que le ponemos es, no pude con esto, pero tú sí podrás. Sí. ¿En qué resulta? ¿Cómo se traduce esto en los hijos? Bueno, si la mamá, por decir, pasa mucho, ¿no? Que luego dicen que en las épocas antiguas no estudiaban porque ellas estaban destinadas a casarse. Sí. Entonces, creo que había cierta frustración de que ellas querían tener una vida igual que el esposo, o sea, poder tener un trabajo y así, y se lo puedes pasar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si es una niña o un niño, van a ser súper exigentes, los típicos que son súper cerebritos, que no se les pasa nada, hacen la tarea sin que se los pidas. O sea, ellos tienen que cumplir sí o sí porque hay que lograr tener ese éxito que no se obtuvo. Pasa también con negocios familiares, ¿no? Negocios del papá, que a lo mejor no prosperó. Y entonces el otro hijo es el hijo es el que siempre está buscando. Y aunque no le pegue uno, busca otro y otro y otro y otro. Sí. O sea, el chiste es que sí va a haber un éxito y se va a lograr. ¿Por qué? Para poder agradar a papá o a mamá en su negocio. En su bloqueo que tuvieron ellos en su proyecto. Sí. Y nosotros venimos a cumplir. Bueno, o la persona viene a cumplirla, ¿no? El hijo. Exacto. Después viene el proyecto de reparación transgeneracional, que es cuando, por ejemplo, si la abuela perdió a su hijo a los 3 años, si alguien más tiene un hijo, a los 3 años se va a enfermar o va a padecer de algo porque es una fidelidad inconsciente. Entonces si como yo le soy fiel al clan, porque si no le soy fiel al clan, me muero. Lo que sucede es, entonces voy a ser fiel a que si él falleció, tal vez no va a ser tan fuerte la fidelidad como drástica para también fallecer, pero sí va a ser me voy a enfermar, va a haber algo serio a esa edad en específico para poder serle fiel y honrar al muerto. Claro. Sí. O sea, de cierto modo está padre el honrar, pero no que te toque inconscientemente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el último proyecto que les vamos a platicar hoy es el proyecto de identidad. Este proyecto ya lo mencionamos. Sí. Lo mencioné en el caso de mi mamá. Sí. Es cuando papá o mamá quieren definir un sexo, ya sea que quiero niño, quiero niña, y pues se voltea, ¿no? Por el proyecto sentido que le están dando. En este caso, vamos a poner un ejemplo claro. Es cuando mamá quería una niña o papá quería una niña y nace varón. Este varón va a ser hipersensible, va a ser muy emocional, va a ser muy empático, sí, porque tiene más desarrollado este lado femenino. Sí, exacto. Entonces estos rasgos son más notorios con esta característica debido al proyecto de identidad que tiene aquí. Y en ambos casos, o sea, puede haber conflictos físicos también, pero bueno, son temas ya que si en caso particular podemos platicarlo y podemos indagar porque varían muchísimo. Sí, y es una lista muy larga. Muy larga. Así es. Y de las mujeres, o sea, si querían hombre y nace mujer, es el típico... Mujeres muy masculinas. Sí, exacto. Que les gustan los coches, que les gusta el fútbol, que se visten más acá. La tibia que pregunta, ¿por qué los hombres van al baño parados? Y yo no. Yo quiero hacer como ellos. Sí, exacto. O sea, cosas de ese estilo, ¿no? Sí. También hay como estos rasgos de yo soy la que quiere pagar. Yo quiero 50-50. O sea, cuando tienes ese tipo de energía es porque traes una masculinidad muy grande que, a ver, también no significa que sea nada más del proyecto sentido. Pueden ser muchas cosas, puede ser transgeneracional, puede ser que estés reparando algo con esa manera de ser, pero en este caso, en caso aislado,
sí puede pasar que tu masculinidad sea porque querían un hombre y naciste mujer, ¿no? Sí. Y bueno, pues después de los ejemplos que les mencionamos, queremos irnos un poquito más a fondo. Nos queremos ir cuando ya estamos en etapa gestacional, ya estamos en panza de mamá. Y algo muy importante a saber es la placenta. O sea, tiene, pues, ahora sí que información ahí, muy importante. ¿Nos quieres platicar? Sí, no, totalmente correcto. Esta información de la placenta es muy interesante porque, pues, cabe informar que es la primera compañera del bebé. Sí, ¿no? O totalmente. sea, sí sabemos que está dentro de mamá, pero mamá no es la primera compañera. Exacto. La primera es la placenta porque es en donde convive, es quien filtra la información, es quien nutre al bebé y es también quien protege de toda esta información, ¿no? Entonces, es muy importante lo que le manda la madre o sea, la información que llega a esta placenta para el bebé, porque el bebé es de donde se va a alimentar y de donde se desarrolla este proyecto sentido. Entonces aquí, si la placenta sufre, el cuerpo aprende, ¿no? Claro. Dijimos bien que si hay estrés, si hay emociones negativas, pues el bebé lo que va a entender en su inconsciente es no es seguro allá afuera. Sí. O sea, este mundo no es seguro porque pues quien se supone que me va a traer al mundo y me protege y me cuida. Tiene miedo. Tiene miedo. Exacto. ¿Y por qué tiene miedo? ¿No? Entonces se traduce a, no, afuera es peligroso y entonces muy probablemente salgan inseguros o con ansiedades, ¿no? Sí. Para dar otros ejemplitos de la placenta y cómo afecta en el proyecto sentido, voy a hablar también de la placenta hiperactiva, que, bueno, en el ejemplo es el adulto que da demasiado y que se agota por cuidar. Sí. Esto se representa ya en el hijo, ¿no? O sea, cuando la mamá fue muy hiperactiva, cuando tiene muchas, o sea, va mucho al gimnasio, tiene muchas actividades, no le da el reposo debido a su embarazo. Sí. Pues se traduce también en, bueno, que siempre quieren estar activos, quieren estar ayudando, siempre están al pendiente de los demás. Volvemos a lo mismo, a veces hasta se dejan con tal de ayudar a los demás, ¿no? Exacto. Y también hay otro ejemplo que es la placenta hipoactiva, que es el adulto que siente que no recibe lo que da. O sea, damos mucho y no recibimos. O sea, siempre estamos dispuestos a dar, somos entregados, somos dadivosos, pero nunca sentimos esa reciprocidad del otro. Sí. Y depende, o sea, esto viene inconscientemente, no quiere decir que no lo recibas o que el otro no tenga la intención de dártelo, simplemente tú traes un chip inconsciente que no te permite identificar que viene de una buena intención o que es lo más que pueden dar, ¿no? Es y tú estás esperando algo más, exactamente. Y tú no lo entiendes como el 100%. Exactamente. Sí. Y bueno, dentro de la placenta hablamos de los embarazos múltiples y a mí me gustaría que Clau nos presente este tema. Sí. Pues bueno, ¿se acuerdan en el episodio piloto que les dije que yo me sentía muy sola y que necesitaba llenar un vacío muy grande que sentía con alguien? Sí. Bueno, ahora sí les va la explicación del por qué me sentía así. Y yo lo descubrí hace relativamente muy poco. Yo cuando estaba en esta etapa de la maestría, yo le pregunté a mi profesor qué significaba sentirse así, porque todavía lo sentía. Y me dijo, permíteme. O sea, se me quedó muy grabado que me dijo, permíteme, vamos para allá. Este es tu tema. Y yo, ok. Estaba en primera fila, pusieron la primera lámina que decía el gemelo perdido. Y yo dije, ¿por qué va a ser para mí este tema si no tengo un gemelo? ¿Y dónde está mi gemelo? Sí, o sea, no. Y sí está me quedé perdido, muy. ¿pero dónde? Yo me quedé muy confundida. Sí fue como, pues, qué raro que haya dicho que es para mí si no tengo, ¿no? Sí. Y 2 meses antes de esto, yo fui con la ginecóloga y me mencionó que tenía un tumor en el ovario derecho y que este tumor se le llama teratoma, ¿sí? Okay. No sé si los han visto, son tumores que pueden traer cabello, dientes, pelo, hueso. Entonces, el primer renglón decía, si tú tienes un teratoma, sí o sí eres un gemelo. Qué cañón. Y yo, ¿cómo? O sea, conecté con lo que me había dicho la ginecóloga y dije, ok. Entonces, cuando fue nuestro receso, le hablé a mi mamá y le dije a mi mamá, ¿tú sabías que yo iba a tener una gemela? O sea, porque yo ya estaba así 100% segura de decir, tengo un teratoma, tengo un gemelo, ¿no? Y mi mamá, no. O sea, fuiste una niña y nada más, y tuvimos a tu hermano antes que ti y todo bien, ¿no? O sea, nunca iba a haber gemelos ni nada. Yo, ok. Me regreso y a los 5 minutos me marca y me dice, oye, me acordé de algo que no sé si te funcione, pero una de las revisiones que tuve con el doctor, pues no hay las tecnologías que hay ahorita, y él me comentó que se escuchaba un segundo corazón. Órale.
Y ahí, o sea, cuando me dio esa información, se me revolvió el estómago. Cuando tú recibes una información que está muy escondida, se puede sentir o te dan muchas ganas de llorar. Entonces se me revolvió el estómago y fue como, a ver, ¿cómo? O sea, se me empezó a abrir como un panorama muy diferente de mi vida. Y me dice, pero cuando fui a la siguiente revisión, ya no estaba. Entonces el doctor me explicó que pudo haber sido un eco de tu propio corazón. Y yo, ahí ya no me latió lo que dijo el doctor porque fue como, pues no, si tengo un teratoma es porque pues ahí está mi hermana, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en ese momento sí me dijo, sí pudieron haber habido 2 corazones, pero la tecnología no permitió sí, claro, ver el otro embrión. Y lo que sucede con los gemelos perdidos es que se reabsorben. O sea, está la bolsita, están los 2 embriones y uno de ellos se reabsorbe. Entonces, lo puede reabsorber la bolsa o lo reabsorbe la otra personita, el otro embrión. Y por eso se hacen los teratomas y por eso tienen cosas humanas, porque realmente es una malformación humana que no se desarrolló, que iba a ser un bebé. Entonces, ya que se empieza a desarrollar el tema, fue muy esclarecedor cuando me dijeron todo lo que suponía el ser un gemelo perdido. Y fue como, wow, yo tengo todo eso, porque el profesor nos dijo, sí o sí, tienen que tener 4 o más síntomas de estos. Y tienen que ser síntomas importantes. No puede ser como, ay, sí, a mí también me pasa eso y es algo como muy irrelevante, sino que tenía que ser algo bastante sustancial que sintiéramos en la vida. Entonces, les voy a compartir algunos síntomas porque son demasiados. Por ejemplo, que el típico que se te pierde un calcetín. O sea, tú metes a la lavadora o a la secadora 2 calcetines y aparece uno. Y el otro nunca aparece. O sea, pero de verdad parece como arte de magia, pero se va. Y los tuyos siempre están perdidos. Y los míos siempre están perdidos. O sea, si les quisiera enseñar una foto, o sea, si encuentro fotos se las voy a enseñar, pero tengo como muchos calcetines sin par juntos. O sea, en una bolita, así como para si llego a encontrar el par, los pueda unir otra vez, ¿no? Pero siempre están solos y nunca los tiro o los desecho, que eso también tiene parte de. También está lo de los aretes, que siempre se te pierde el par. Y yo tengo muchos aretes que tengo perdido el par y no los tiro. O sea, una persona sin su gemelo, obviamente sería ya perdí el par, pues ya para qué me sirve, ya lo tiro, ¿no? Y nosotros lo acumulamos. Otras de las características es que siempre sientes un vacío y que te da esta como personalidad obsesiva de manipular a una persona para que sea tu gemelo. O sea, que encaje con el lugar que tú le darías a tu gemelo, ¿no? Entonces, por eso yo mencionaba que era muy posesiva con mis amigas, porque era mi manera de adoptar a mi gemela. O sea, era sí eres mi gemela, pero como mi gemela tienes que quedarte conmigo todo el tiempo. Sí, claro, aprensiva. Sí, claro, porque si saben, los gemelos son así. Sí, son súper unidos. Súper unidos. Están súper conectados. Exacto. Entonces yo quería esa conexión con alguien y no me podía explicar por qué o por qué quería que fuera tan profunda esa conexión cuando, pues, unos niños de primaria tienen una conexión de, sí, quieres jugar a las muñecas y después cambian otro. De amigos cada semana. Exacto. Y yo no. Yo era necesito conectar a nivel emocional y no lo comprenden. Nadie lo comprende. Entonces también me pasó con mis parejas sentimentales lo mismo. O sea, yo quería que encajaran en el lugar del gemelo que ya ahora lo entiendo, nadie va a encajar. Nadie va a llenar ese lugar. Otro de los síntomas es que también en las relaciones es el miedo a ser abandonado. O sea, tienes este miedo al abandono tan grande que se podría malinterpretar como una herida de la infancia. Sí, pero yo realmente nunca fui abandonada por mis papás, ni nunca interpreté que me abandonaron. Entonces, pero yo sí me acuerdo cuando me iba de tu casa, o sea, bueno, de casa de tus papás, que era como luego el mensajito de ya te extraño y ojalá ya estuvieras aquí. O sea, que no está mal, pero ¿de dónde viene, no? O sea, pues si nos vimos 8 horas, ¿no? 6 horas, o sea. Y ¿te acuerdas que me ponía muy mal cuando no nos veíamos? Ah, sí. O sea, que era oye, me voy con tal cuate y... Sí, y yo... Y era el típico... Y no eran celos. No, era el típico, te hago la ley del hielo, o sea, ya me abandonaron, ya no me quiere,
Me está dando ansiedad. Sí, eran emociones demasiado fuertes que no sabía controlar. Que decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso? Y es un apego extremo. O sea, es apego extremo, pero a que estén físicamente. O sea, porque te acuerdas que te decía, así de que me decías, aquí estoy, platícame. Y yo, no, quiero que estés aquí conmigo. O sea, necesito un abrazo, necesito pues que estés aquí. Contención. Presencia. Exacto. Y también está la sensación de soledad estando acompañado. Porque aún así, aunque yo adoptara a alguien como mi gemelo, aún así me sentía sola. Aunque yo quisiera crear ese vínculo, de todas formas me sentía sola. O sea, era como, no me estás dando lo que necesito para llenar el espacio, ¿no? Y bueno, así hay 1,000,000 ejemplos del gemelo perdido. O sea, de verdad, son demasiados síntomas los que pueden tener. Y a mí se me hizo impresionante que yo chequé todas. Y me dijo el profesor, ¿cómo estás? Yo estaba berreando. O sea, yo estaba así de que no lo puedo creer. O sea, todo esto que me estás diciendo tú, lo he sentido toda mi vida y me han llamado exagerada, me han llamado intensa por esto. Está muy interesante que te haya pasado en un lapso de 2 meses o 3 meses que tú ya habías agendado irte a ese curso, a tomar tus clases y tú para poder entender todo eso y aplicarlo, y que justo 2 o 3 meses antes hayas tenido tu chequeo y te hayan dicho, hay un teratoma. O sea, cómo todo se alineó perfectamente para decir, ok, ya sabes que es un teratoma y que lo tienes. Ahora, pues, ¿qué hago con eso? ¿No? O sea, científicamente pues te dijeron, te lo quito, no te lo quito, o a menos de que se voltee o que se tuerza o que explote o lo que sea, ¿no? Que haya más dolor o que te estorbe. Pero a final de cuentas, todo lo que tú traías cargando y que llegaras con esa información y un poco como inconclusa y que te hiciera el match ahí, o sea, que le dieran el clavito y te dijeran, a ver, espérate, o sea, justo vamos a ese tema, qué interesante que lo estás mencionando, pero wait. Espérate. Y ahora, cuando te lo avientan es justo el clavito y justo las especificaciones que tú tenías. Sí, o sea, a ver, yo sí siento que esa sí fue una causalidad que yo pedí. Ok. Porque yo sí le dije a mi equipo celestial de ilumínenme del por qué soy así. No conozco a nadie en mi ámbito social que sea como yo. ¿Por qué yo soy así y los demás no? ¿Por qué yo busco conexiones tan fuertes y los demás no? Y de verdad, a mí no me gusta ir con el ginecólogo. No me gusta. Y entonces, esa vez, no sé por qué dije, pues me tengo que hacer un chequeo. O sea, ya va mucho tiempo que no voy, ¿no? Y justo sale eso. Es como... No. O sea, rarísimo. Sí. Y pues bueno, así es como descubrí que tenía un gemela perdida. Y en este caso, como es personal, sí les voy a decir cómo se resuelve, porque los otros casos son, como les digo, cada quien tiene su propio caso y cada quien se maneja con una técnica diferente para poder sanar ese proyecto sentido. Pero en mi caso fue realizar un duelo, que le tenía que poner un nombre a mi hermana, tenía que imaginar qué hubiera sido si hubiera estado ahí. En esa etapa me tardé mucho tiempo porque pues realmente la añoraba. O sea, realmente sí era es que wow, o sea, hubiera sido padrísimo que estuviera aquí y nunca me hubiera sentido sola. Hubiera estado padrísimo que siempre fuéramos así y nunca me hubiera sentido excluida. O si hubiera cortado con una pareja, hubiera sentido una contención muy fuerte. Y sí, en la añoranza me quedé mucho tiempo. El duelo no es lineal. El duelo siempre va a ser por etapas y te puedes quedar en una etapa mucho tiempo. Y después era hacer un acto simbólico de dejar ir a mi hermana, que también me costó mucho trabajo. Sinceramente no la quería dejar ir, pero sí fue si realmente no está aquí en presencia y me está causando todos estos síntomas, hay que soltar. Sí, está afectando más de lo que ayuda, ¿no? Exacto, hay que soltar. Te amo por lo que pudo haber sido, pero como no fue, ahora sí que te entrego a tu mayor plan. Vete. Gracias. O sea, gracias por venir a acompañarme. Como a mí se me hizo muy parecido como en la película de Soul, que se acompañaron y, o sea, el adulto no pudo bajar a la tierra como tal, pero siento eso. O sea, como que vino a acompañarme porque tal vez yo tenía mucho miedo de venir y luego fue ya te dejé aquí, ya te acompañé, ya me voy, ¿no? Entonces, pues sí, así es como yo lo sané. Todavía me acuerdo y se lo comento a Chema así de que es que qué padre que hubiera tenido una gemela. O sea, ¿tú crees que nos llevaremos bien o no? Pero ya no se siente así. Ya no es tan siento, melancólico, ¿no? Sí, ya no siento la necesidad de llenar el vacío.
ya no soy posesiva, ya no, ya, sí, no. O sea, ya, sí. ya. Todo eso ha bajado mucho. Sí, y se alivia. Eso es como un alivio para el clan y para mí, porque pues obviamente a mí es a la que más me afectó, Sí. pero todos tenían que reconocer en la familia que iba a haber una tercera hermana. O sea, mis papás tuvieron que aceptar que iban a tener otra hija, que también les choqueó. Sí. Mi hermano tuvo que aceptar que iba a tener otra hermana y pues yo. Y eso qué importante, y gracias por mencionarlo, porque hablando de los proyectos sentidos, pues hablamos de cuando está el de reemplazo, ¿no? El de sustitución, perdón. Y en esos casos muchas veces decimos, hablamos de los hijos que están vivos actualmente. Sí. Y otro como no logrado o como perdido o cosas así, o ni siquiera hablamos del tema. Sí. Lo ocultamos porque puede ser tan grande el dolor que no queremos sacarlo y pues hablar de ello pues nos va a abrir la herida, ¿no? Sí, totalmente. Pero creo que lo importante aquí es reconocerlos como parte de, o sea, si fue el primero, si fue el segundo, si fue el tercero, decir, es mi tercer hijo, o sea, sí. El que tienes actualmente pues o es el segundo o es el cuarto, o sea, independientemente de cómo sea, porque energéticamente y espiritualmente, sí, pues sí son parte de nuestro clan. Exacto. Y bien dijo Clau en su ejemplo, que me gustó mucho como el de Soul, de su gemela sí pudo haberla acompañado nada más para que ella tuviera la seguridad de quedarse aquí. Y esa fue su misión de alma. Sí, entonces, ese fue su propósito. Esa alma nunca va a dejar de ser parte de esta familia y tampoco va a dejar de acompañarnos. Cuando decimos el dejar ir es en nuestro duelo personal, en el cómo nos afecta y es cortar el vínculo negativo que hay. Pero nosotros sabemos que... Ahí está. Sí. Y esas almas nos acompañan y si les hablamos y si les pedimos, ahí están. Sí, totalmente. Y rapidísimo, antes de pasar al otro tema, también existe lo que se llama placenta perdida. Que eso también es algo muy importante. Lo voy a pasar por encimita porque eso a mí no me pasó. No lo puedo contar tan detalladamente como esto. Pero la placenta perdida es, hay 2 bolsitas y se reabsorbe la bolsita, pero solamente una bolsita está rellena de embrión y la otra no. Entonces se reabsorbe esa placenta, pero el bebé se acostumbra a estar acompañado. ¿Sí? Entonces, cuando se reabsorbe, aquí lo que sucede a edad adulta es que si duermes con muchas almohadas en tu cama, o sea, con 2 está bien, pero si ves que son demasiadas almohadas en tu cama que dices, esto se sale fuera de lo común, sí. Eso quiere decir que tuviste una placenta perdida, porque las almohadas significan placenta para el inconsciente. Entonces, muchas almohadas es un estoy acompañado de mi placenta. ¿Sí? Órale. Y con esta parte de si hay mujeres que les encantan las bolsas, o sea, que tienen una colección de bolsas muy grande y que es casi que una bolsa para cada día, eso quiere decir que son también placentas porque la bolsa es placenta. Es para cargar o llevar algo, Exactamente. ¿No? Entonces estás reparando a la placenta con las bolsas. O sea, tiene mucho sentido. Es muy simbólico, por eso les digo, no, claro. es muy simbólico, pero es muy importante fijarse en eso porque en mi clase hubo muchas personas, muchas mujeres que se identificaron con eso. Y dijeron, es que yo tengo, o sea, si las puedo contar, tengo como 50 bolsas. No es lo común. Sí, no. Sí, puedes tener una de cada color, pero... Y ya. O para cada ocasión. Exacto. Pero sí hay personas que tienen muchas. Órale. Pues qué cañón. Sí, está muy padre todos los ejemplos y muchísimas gracias por compartirlo. No, pues de qué. Yo sé que es una historia que lleva un proceso, pero bueno, gracias por compartirlo hoy. Ya no duele, gracias. Ya no duele. Yo tengo una duda y a ver si tiene que ver con esto porque es un caso que no he investigado yo en particular. Sí. Cuando traen vueltas del cordón, un bebé, ¿qué significa? O sea, ¿sí tiene algo que ver con el proyecto sentido o es meramente...? Sí. Todo lo que pasa en el embarazo tiene que ver. Lo pregunto porque creo que mi mamá sí me platicó que yo nací, o sea, traía 1 o 2 vueltas de cordón en el cuello. Ok. A ver, eso pueden ser muchas cosas, o sea, puede significar transgeneracional de memorias de ahogamiento, memorias de asfixia, y que puedas venir con una fidelidad similar. Y de grande puedes tener problemas de pulmones, de respiración, de... ahogamiento. Sí, claro. Sí. Todo lo que representa el aire, ¿no? Exacto. O puede ser que vienes con este miedo de si me separo de mamá me muero, o con mucho deseo de aprobación de papás. O sea, bueno, sí de papás, pero también puede ser del contexto familiar. O sea, véanme y apruébenme que está bien, porque si no estoy viviendo como su proyecto. No sé si me... Ya, no, claro.
Hace un poco de sentido. Te digo, no sé exactamente por dónde sea porque no lo he investigado y tendría que irme a fondo en una sesión o algo así. Pero si fuera el caso de que fuera Proyecto Sentido, eso que mencionas de que no me quiero separar, eso inconscientemente me di vueltas para que no me saquen de ahí. Sí. Literal. Sí, exactamente. O sea, me quedo amarrado a mi mamá. Y de adulto, buscas a tu mamá en tus parejas. Sí. Que es lo que platicábamos la otra vez. Te Qué casaste conmigo, entonces... O sea, no lo estoy diciendo en forma de broma. Te casaste conmigo, estás buscando estar cerca de tu mamá. Porque es me aferro tanto a ti porque la vida es peligrosa, porque pasó algo durante tu embarazo, que interpretaste como en el líquido amniótico o la placenta, allá afuera no es seguro. Entonces déjame enredo para poderme quedar atado de mamá. Órale. Qué padre. Yo una vez sí le pregunté, pero pues, son mamás. Y bien dijiste, no te van a decir algo negativo respecto a su embarazo de ti. Fue maravilloso y cuando yo te tuve, wow. Pero sí estaría interesante preguntar y decirle así como ya de adultos de, oye, platícame. O sea, ya no me voy a agüitar. Simplemente, es más, me va a funcionar más de lo que me va a afectar, ¿no? Entonces, estaría interesante verlo si es por eso o simplemente fue un caso, como dices, transgeneracional o que yo trajera alguna lealtad de algún tatarabuelo, tatarabuela, lo que fuera. También puede ser de un suicidio. Ajá. Eso es lo que se me hace padre como de lo que hacemos, que todos tienen una historia particular. O sea, no puedo generalizar, pero pueden ser muchas de esas cosas. Sí, porque en este caso, si fuera transgeneracional, tendría más síntomas ahorita a mi edad o probablemente se desarrollarían en un futuro como problemas pulmonares. Sí, totalmente. Todo lo que comentaste ahorita. Totalmente. Ahorita les vamos a explicar cómo pueden ustedes saber o trabajarlo. Nada más quiero irme a ejemplos psicosomáticos, porque esto tiene que ver con la psicosomática clínica y humanista, y de las enfermedades que pueden causarte el proyecto sentido que traigas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener leucemia es necesidad de defender a mamá o a la familia, porque la leucemia lo que hace es reproducir demasiados glóbulos blancos, que es para defender. Entonces, les digo, el inconsciente es muy, muy simbólico. Que dice, ¿cómo le hago para defender? Déjame aviento glóbulos blancos a lo güey y así protejo a mamá. Sí. Que no tiene nada que ver, pero... Y lo importante de ese símbolo es ¿en dónde están los glóbulos blancos? Exactamente. En la sangre. En la sangre. ¿La sangre qué es? Familia. Después aparecen los problemas de asma, que son el asma ¿a dónde se va? A los bronquios. Los bronquios es igual a broncas, o sea, literalmente. Entonces, ¿a qué se traduce esto? A broncas que hay en la familia. O sea, son como cosas que no se han dicho. El típico, o sea, siento que todas las familias tenemos eso, o sea, que opinamos algo del otro y queremos o traemos un conflicto con esa persona, pero no la decimos porque ¿qué van a decir? Es la familia y si nos pelamos por siempre, entonces mejor me callo. Todo eso que no se dice se puede pasar al bebé. Entonces, más si viene directamente de mamá o de papá, de sus clanes, o sea, de sus linajes, lo que sucede es que lo no dicho se transmite. Entonces, va a venir con asma porque es no puedo decirlo, entonces, todo lo que no se dijo se va a ir a mis bronquios. Los bronquios. Y bronquios, pulmones significa fluidez, o sea, aire. Sí, entonces, y también el miedo a respirar la vida. O sea, el miedo a respirar, el miedo a... Si respiro, algo me va a pasar, ¿no? Después también hay problemas de piel, que son la necesidad de contacto por ausencia de papá o por separación muy temprana. Esto se me hace sumamente importante mencionarlo porque hay muchas mamás, a ver, lo estoy diciendo desde la psicosomática, no se me ataquen. Hay muchas mamás que eligen no dar pecho, no amamantar. Esto es un proyecto sentido impresionantemente negativo. ¿Por qué? Lo primero que desea el bebé cuando nace es tener el contacto piel con mamá, ¿sí? Entonces, obviamente hay situaciones que si el bebé viene grave o que el bebé no respira o algo así, no va a ser el primer contacto el de su mamá. Sí, va a ser... incubadora. Sí, totalmente o sea, no va a haber ese primer enamoramiento que tienes cuando tienes un bebé,
sino que va a ser el bebé ya imprimió que no está con mamá y hay un peligro. Sí, hay una separación. Exacto. Y cuando tú no das pecho, cuando tú no amamantas, no estás teniendo la conexión que necesita un bebé oralmente para poder literalmente mamar todas esas emociones de la mamá o todo ese amor que tienen para ti. ¿Sí? Toda la información que trae. Toda la información. O sea, el amamantar no es nada más Nutrición, nutrir. Sí. Nutrir físicamente. Ajá, exacto. Sino que es nutrir mentalmente, nutrir emocionalmente y energéticamente. O sea, la leche materna energéticamente es muy alta. Entonces, cuando no hay este primer contacto, lo que sucede es que hay problemas de piel, que pueden ser eczemas, puede ser acné, puede ser llagas. Digo, realmente hay muchos problemas de piel que se pueden dar por la separación y también por la ausencia de alguno de los padres. O sea, por ejemplo, si se logra el bebé, pero la mamá fallece, hay este tipo de problemas de piel por la ausencia de mamá y también de papá. O sea, si papá no estuvo, también se crea un problema de piel. También se puede dar problemas digestivos de no puedo digerir lo que pasó. O sea, si pasó algo muy grande en tu familia cuando te estaban gestando o antes de los 3 años y no lo estás pudiendo digerir por ser tan gordo, pues entonces vas a tener siempre problemas digestivos. O sea, siempre va a haber el típico, me duele el estómago, tengo gastritis, reflujo, o sea, todo lo que tenga que ver con sistema digestivo. Y por último, de los ejemplos, porque hay muchísimos más, es la tiroides. Y estas son palabras no dichas porque están aquí. Claro. Y es la impotencia también a la acción. O sea, por ejemplo, si hay un enojo familiar que tú quieres hablarlo y no puedes porque lo que dije, o se van a enojar o va a haber un rompimiento con la familia, entonces mejor hay que dejarlo así, todo está bien. Eso se lo transmites al bebé y el bebé, o sea, tengo imposibilitado el comunicarme o el comunicar lo que está molestando a la familia, entonces yo desarrollo tiroides. Órale, qué cañón está todo esto. La verdad es que sí. Y yo creo que en este punto, muchos de los que nos están viendo ya se están preguntando cuál pueden tener o cuál puede ser su caso. Y a eso vamos ahorita. Uh-huh. Con toda esta información, nos gustaría que ustedes en su casa, con unas preguntitas que les voy a hacer, hicieran una autoevaluación en la cual puedan determinar. Ahorita no vamos a entrar en mucho detalle, simplemente es con lo que ya les dijimos, ustedes piensen y la información que les pueda caer puede ser por ahí, ¿no? O sea, a grosso modo, vamos a poner. Sí, algo que si les late, o sea, es más de intuición. O que puedan saber, a lo mejor en una plática ya su mamá les dijo o algo así, sí, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, bueno, voy a empezar con la primera. ¿Sabes si hubo pérdidas antes o durante tu gestación? ¿Cómo era la relación de tus padres cuando fuiste concebido? ¿Qué emociones crees que vivió tu mamá durante su embarazo? ¿Hay algo que sientas que cargas sin saber de dónde viene? ¿Sueles sentirte responsable de las emociones de otros? Aquí me gustaría que se tomen un minutito para analizarlas. Si las tienen que repetir, repítanlas. Póngale pausa, anótenlas, escríbanlas. ¿Por qué? Es importante que sí tengan este autoanálisis y vayan un poquito a ese pasado de lo poquito que puedan saber, más la información que les estamos dando hoy, para que ustedes lo determinen. Ahora ya si se dan cuenta de algo y lo quieren trabajar, nuevamente estamos abiertos. Claro. Tienen nuestros puntos de contacto, pero bueno, el chiste es que ustedes puedan identificar un poquito y les haga más sentido de qué trata el proyecto Sentido que pueden tener ustedes. Exacto. Y también, justo lo acabo de comentar ahorita con una paciente, porque yo le dejé la tarea de que preguntara cómo había sido su embarazo y llega y me dice, pues dice mi mamá que todo bien. Clásico. Sí, y siempre llegan con esa respuesta porque o no se acuerdan realmente o no los estás posicionando en ese contexto para realmente poderte dar la información. Entonces, si tú lo quieres preguntar, solamente sé muy concreto qué vas a preguntar. No vayas a preguntar ¿cómo fue mi embarazo? Sí, pues. Si dejas la pregunta abierta, te van a decir, no, todo bien, todo estuvo espectacular, fuiste una niña súper deseada. No, que sea preguntas concretas como, oye,
cuando ustedes me quisieron tener o ya estabas embarazada de mí, alguien falleció, hubo una enfermedad o un diagnóstico muy fuerte que choqueó a toda la familia, hubo una noticia muy fuerte que a todos pues ahora sí que los sacó de su centro. ¿Tú viviste alguna emoción de miedo? ¿Alguna vez no sé, te dijeron que me podías perder o que no tenías mucho líquido amniótico o que podías salir con una enfermedad? O sea, cosas muy concretas para que el consciente se vaya al inconsciente y diga, sí, pues mira, no sé si te sirva, como mi mamá, no sé si te sirva, pero me asaltaron. Un día que estaba en la camioneta me asaltaron y viví un miedo muy grande. Eso tiene mucho que ver con el proyecto sentido. Entonces, cualquier emoción negativa funciona para saber qué proyecto sentido estás cargando. ¿Sí? Y correcto. Cualquier contexto emocional de la familia. No es nada más de tu mamá. Puedes ir con tu papá, puedes ir con hermanos si son mucho más grandes que tú. Si hay abuelos, preguntar a los abuelos qué pasó durante esas fechas. Entonces, sean muy concretos con lo que van a preguntar, pero aún así se puede saber si los papás no se acuerdan con cómo eres y lo que notas que está mal o que está medio chistoso, igual que lo mío, ¿no? Tenemos preparado un ejercicio sí. de integración. ¿Quieres explicarlo y yo lo ejecuto? Sí. Pues bueno, este ejercicio de integración va a ser regresar simbólicamente al espacio en donde empezó todo. O sea, pancita de mamá. Exactamente. Okay. Muy bien. Aquí nos gustaría pedir que cierren sus ojitos. Sí. Tomen unas respiraciones. Relájense. Y ahora con los ojos cerrados, imagina que estás dentro del vientre de tu madre. Observa el ambiente. ¿Hay calma? ¿Hay tensión? ¿Hay luz? ¿Hay oscuridad? ¿Percibes la presencia de un gemelo? Dilo mentalmente. Si es así, repite estas palabras conmigo. Gracias por haber estado conmigo. Honro tu existencia. Ahora puedo seguir mi camino en paz. Respira profundo y siente que la energía se equilibra. Visualiza la placenta como un lazo de amor que te nutre y te deja libre. Repite. Yo también merezco vivir. Estoy completo. Y elijo existir por amor, no por culpa. Cuando hayas terminado, toma 1 o 2 respiraciones profundas y abre tus ojos. ¿Cómo te sientes? Me llegó, ¿eh? ¿Sí te llegó? A mí también. Sí me llegó. A mí también, no es mi caso, imagínate. Ya sé. ¿Quieres compartir qué sentiste? Sí, sentí la presencia. O sea, sí fue como, ahí hay alguien y me sentí acompañada y después se fue. Bien. Pero bonito, o sea, sé que se fue simbólicamente porque aquí está. Claro, y cada que lo pidas ahí va a estar. Sí, totalmente. Y pues bueno, ahora sí que ya llegamos al final de este episodio tan emotivo. Qué interesante estuvo. Híjole, sí. En serio, tengan la confianza total de poderse abrir, de poder contar sus historias. Nosotros no estamos aquí para juzgarlos, ni mucho menos. Creo que somos los primeros en decir que nuestras historias son demasiado particulares como para saber que hay que ser muy delicados a la hora de escuchar una historia. Y pues realmente nos conozco, somos muy empáticos. Pues sí, siento que nuestra misión es ayudar. Siempre estamos dispuestos. Sí, siempre estamos dispuestos a ayudar. Entonces, tengan la confianza, si se sintieron identificados, de preguntar en los comentarios, en el correo, en los Instagrams, donde ustedes quieran, donde se sientan más seguros, para poder empezar a sanar esa parte, porque sí se puede sanar y sí puedes deslindarte del proyecto sentido de tus papás. Eso es lo padre. Exacto. Recuerden que todo tiene solución, todo tiene arreglo, simplemente hay que saber identificarlo y llegar a la raíz de. Exacto. Y con este tipo de información
ustedes lo pueden identificar y empezar a buscar esa ayuda, ¿no? Exactamente. Es muy padre lo que dice Clau, es verdad. Nosotros siempre estamos dispuestos, incluso ya con los pocos capítulos que hay de podcast hemos tenido varios comentarios muy positivos. Sí. Nos han contactado para recibir más información. Ya hemos agendado citas, ya hemos agendado pláticas, no necesariamente de terapia, pero es como para dar un poco más de información al respecto a amigos, familiares también. O sea, a ustedes nos están viendo y si nos lo piden, ustedes también tienen derecho a eso y claro nosotros con muchísimo gusto vamos a darlo. Sí, es lo que nos apasiona, es lo que nos gusta. O sea, definitivamente esto es lo que nos hace felices y hasta nuestros familiares se han sorprendido de cosas que no sabían. Sí. Ha habido polémicas, ha habido discusiones dentro del mismo contexto porque pues obviamente cada quien quiere saber a qué vino, por qué, o sea, por qué siente lo que siente. Sí, claro. Y si ya les pasaron algo a sus hijos o que si no, y que cómo lo arreglan y que si se esperan a que crezcan, ok, nada, o sea, todo tiene. Entonces, siéntanse con la confianza nuevamente. Sí. Ábranse y dense la oportunidad. Sí. Porque a final de cuentas esto no es para nosotros, no va a ser ni para su familia, es para ustedes. Exacto. Y que ustedes lleguen a sentirse bien, se sientan mejor y lleguen a ser ese yo óptimo que quisieran ser y que tienen el potencial de ser. Claro, ¿no? Claro, totalmente. Y pues bueno, les mandamos un abrazo de luz en donde quiera que estén y nos vemos a la próxima. Los queremos, amigos. Nos Cuídense. vemos.